Hola, muy buenas noches, frías y lindas noches. Ojalá que la estén pasando bien, cúbranse. Creo que casi en toda la República nos cayó un poquito de helada, de frío, en algunos lugares lluvia, pero esperemos que la estén pasando bien. Hoy en este espacio de Educaréis tenemos la autorreflexividad en niñas, niños, adolescentes como parte de la educación integral en sexualidad y estará compartiendo con nosotras esta ocasión la maestra Julieta Patricia Graín Jarquín. Ella es psicóloga clínica y licenciada en educación preescolar. Tiene más de 29 años de experiencia clínica y más de 18 años hablando de sexualidad con niñas, niños y adolescentes y adultos. También ella tiene una maestría en psicoterapia en APM, una maestría en sexualidad humana en AMSAC y una maestría en terapia familiar en ILEF. Y bueno, daré paso, agradecemos que sea consistente la semblanza y daré paso a cederle los micrófonos para escucharle esta fría tarde-noche. Pues muchas gracias. Dejo de compartir para que puedas compartir. Mil gracias por aceptar la invitación y los micrófonos son todos tuyos. Al contrario, Claudia, mil gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar por acá y feliz de poder colaborar con un poquito a el bienestar de todas las infancias, ¿no? Bien, pues fíjate que este tema de hoy nació de una pregunta que me hiciste, Claudia, a la hora de estar eh, pensando en el tema, y me dijiste algo así como, ¿qué quieres compartir acerca de cuál ha sido tu mirar o tu experiencia en, en la educación sexual integral? Y la verdad es que pues yo también me puse a pensar qué es lo que creo que es importante tocar con la niñez, ¿no? Creo que eh, es muy importante hacer un paro acá hasta dónde hemos llegado en la educación sexual y qué es lo que nos falta, porque si bien percibo que hay mucha apertura a nivel información, está muy a la mano la información, está justo pues a un clic. Siento que nos hace falta como educadores, como papás, como terapeutas, una parte como más reflexiva, el desarrollo de una reflexividad con niños, niñas, niñes es súper importante porque al final la autoconciencia, la autorreflexividad es lo que los va a ayudar a tomar buenas o malas decisiones, o a lo mejor no quiero hablar de buenas, sino productivas o útiles, ¿sí? Entonces, bueno, al pensar en esto, quiero pues que ubiquemos que la autorreflexividad es como la capacidad para pensar, para detenerte, para replantearte, para repensar. Y la autorreflexividad, se fue por ahí una R, es qué nos va a ayudar para tomar decisiones responsables, por supuesto placenteras y seguras en la vida sexual y afectiva, no nada más en la vida sexual. Yo creo que la educación en la sexualidad ya no es como antes, que estaba solamente dirigida como a crear miedo o a crear culpa o a crear conciencia, ¿no? De alguna forma. Ahora ya de alguna manera se reconoce el derecho al placer, se reconoce el consentimiento, se reconoce el derecho a cada ser humano. Y entonces, bueno, ¿a dónde nos va a llevar la autorreflexividad? Pues nos va a hacer o va a permitir que las personas podamos tomar decisiones responsables, placenteras y seguras en nuestra vida sexual
y afectiva. También va a fomentar el pensamiento crítico y la duda constructiva. No es dudar por dudar, no es cuestionar por cuestionar, es establecer diálogos en las aulas, en las familias, establecer diálogos en las mesas acerca de cualquier tema. Aquí estamos hablando de la sexualidad, pero sin, o sea, hacer esta situación solamente a lo sexual, pues hace que le demos un tono a la sexualidad también, pues como secreto, oculto, o que el tono emocional que le damos a los temas también tiene que ver. Entonces, mi propuesta, por supuesto, es la autorreflexividad con respecto a la sexualidad, pero esto se puede generalizar a todo. Autorreflexividad con respecto a todas las demás cosas que nos pueden preocupar a la hora de estar educando, a la hora de hacer una influencia para los niños y niñas y niñas y adolescentes. Entonces, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Yo sé que suena como, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿De qué se trata? Y básicamente yo lo veo como la capacidad que podemos tener para ayudar a los demás a pensar, a reflexionar y a tomar mejores decisiones. Un niño, una niña, un niño puede tener muchísima información de anticonceptivos, muchísima información de qué es el abuso sexual, muchísima información, puede tener información, 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 pero realmente a la hora que va a tomar una decisión, tiene que ver con su autorreflexividad, con su meta comunicación, con la voz que él tiene dentro y lo que él se dice cuando está en una situación así. Por supuesto, ¿de dónde viene esta voz? Viene de nosotros, de nuestra familia, de con los que convivimos, de con los que interactuamos. Por eso para mí, mis tres formaciones me hacen como mucho sentido porque creo que la psicoterapia, la sexualidad y la familia se unen en el sentido que es justamente en la familia donde aprendemos todo esto. Aprendemos a pensar o a no pensar, aprendemos a reaccionar, a hiperreaccionar, aprendemos a guardar silencio, a hacer un rol de pues, los más ruidosos o los más callados o los más observantes, ¿no? De ahí aprendemos y por supuesto que la sexualidad se pasa así, se pasa tal cual viene desde allá, desde otras generaciones, y se pasa a lo mejor, y yo tengo muchas ganas de que cada vez se pase un poquito más en la sexualidad, ¿no? Yo creo que si a mí me dieron un folleto por debajo de la puerta de mi cuarto y me lo dijeron y me dijeron, léete este folleto, creo que yo ya esté dando talleres para niños y adolescentes, ya llegamos un poquito más en el camino de la educación. Entonces, esa es mi propuesta hoy. La educación está muy bien, pero pues la educación, la información ya está ahí, ya la tienen los chavos. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Es un poco a dónde tenemos que mirar, a dónde vamos a dar el centro o el tono. ¿En qué tenemos que pensar cuando hablamos de la educación sexual integral? Pues bueno, como lo dice mi maestro, Eusebio Rubio Aureoles de AMSAC, pues él lo que dice es que tenemos que pensar en cuatro rubros, en reproductividad, género, vinculación y erotismo. Y entonces, ¿pero cómo le vamos a hablar de erotismo a un niño? ¿O cómo le vamos a hablar de cómo nos vinculamos? Pues fácil, ¿no? Yo creo que nadie nos enseña, pero sí que hace mucha falta este tipo de educación, este tipo como de reflexión. Y no es tanto como hacer una pregunta a un niño o darle un sermón, simplemente reconocer que los niños, las niñas y los niños están imbuidos en estos cuatro aspectos: reproductividad, género, vinculación y erotismo, ¿no? No es que vayamos a ponerle escenas sexuales, sino que vamos a hablar de qué es lo que le gusta a la persona, con qué se siente cómoda, con qué no se siente cómodo, qué es el placer, qué significa para ti que algo te guste, que no te guste. Si te fijas, estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de cosas que pues antes se hubiera visto que no se hablaba, pero que todos tenemos el derecho a saber. Cuando yo les digo a los niños y a los adolescentes que tenemos derecho al placer, me pelan los ojos así como de, ¿cómo? Sí, sí, claro que tenemos derecho al placer. Pero bueno, eh, recordemos que si no estamos informados, que si no tenemos a la mano los derechos, que si no sabemos que tenemos un derecho a la sexualidad, un derecho al placer, un derecho a educarnos en la sexualidad, pues es difícil que vayamos a tomar agencia o acción. Por esto que estas pláticas me encantan porque yo creo que siembran una semillita diferente en cada familia. Entonces, bueno, pensar y ayudar a pensar y reflexionar viene también desde nosotros. Yo no puedo ayudar a mi hijo a que reflexione sobre un tema si yo no me he sentado a reflexionar
acerca de ese tema. Y no es que lo hagamos de manera directa o que lo hagamos o que sea de una forma lineal. Si esto no pasa, va a pasar esto, pero sí creo que es importante generar una conversación en casa, no desde un cuestionamiento, sino desde un diálogo que pueda construir. Muchos jóvenes no pueden acercarse a sus papás porque ellos piensan que el resultado de preguntar algo va a ser un caos en casa y entonces mejor, pues, de alguna manera ponen una barrera para comunicarse. Entonces es importante mirar estos cuatro rubros, pensar quiénes somos, quiénes nos sentimos que somos, los sentimientos son o no son definitivos, qué es el amor, qué es el odio, qué es el placer, la atracción. Ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la atracción y el poder, el placer, perdón? Pueden cambiar según el contexto. Pensar o cuestionarnos con quién prefieres relacionarte, con hombres, con mujeres, con quién te sientes cómodo, ¿no? Al relacionarte, en qué momento y de qué forma expresas tu incomodidad. Sabemos o hemos podido ayudar a un joven a expresar su incomodidad, ¿cómo lo hacemos, no? Porque las cosas ya no son tan tajantes como antes, ¿no? ¿Tenemos o no tenemos derecho al placer? ¿Qué es el placer y cómo se siente, no? Muchísimos consultantes que llegan a adultos con situaciones de bajo deseo, baja excitación, nulo, casi nulo orgasmo. Muchos coinciden en que la verdad es que la sexualidad se transmitió con muchos mitos, con muchos tabús, con muchas culpas, con muy poco autoconocimiento, ¿no? Hay mujeres y hombres grandes que no conocen las funciones de su cuerpo, ¿no? Que no saben lo que es realmente un orgasmo, que no saben que tienen derecho al placer y que pueden ejercer el placer aun y cuando no sea para reproducirse, ¿no? Entonces, creo que son pláticas que debemos de alguna forma integrar de una manera amable, sutil, pero creo que es importante empezarla a complementar, ¿no? Desde el hecho de saber qué te gusta, qué no te gusta, es importante reconocer al niño, niña o niñe o al adolescente como una persona y como un ser, como una gente totalmente diferente de nosotros, que puede pensar y que puede tomar decisiones. Entonces, bueno, pues creo que una de las premisas que podríamos decir acá sería, cuestiónate con todo, no te quedes con una explicación de las cosas, porque lo mismo que vamos a pensar acerca de la realidad externa, lo podemos pensar acerca de nosotros. La propuesta que les traigo hoy es toda esa voz que está en el afuera se va a convertir en nuestra voz interna y qué tenemos que hacer, porque luego tenemos voces internas muy duras y muy poco compasivas con nosotros mismos, que tienen que ver pues de esta situación con la cual crecimos y que también tiene que ver con el sistema, con el poder, con todas las cosas que ya hemos pues reflexionado y avanzado y pensado con respecto a la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre les digo, ayuden a comparar, a contrastar ideas, ¿no? Escuchar tu cuerpo es súper importante. Muchas veces estamos en modo defensa, estamos en modo así, ¿no? Nos vamos a defender de todo, la gente nos quiere golpear, la gente nos quiere lastimar, todo el tiempo hiperreaccionamos, ¿no? Estamos con el cortisol hasta arriba, entonces sí creo que es importante y de alguna manera llamar la atención hacia las infancias y poder ayudarlos a que bajen un poco este nivel, a que bajen un poco el estrés, a que conecten con su cuerpo, que sientan, a ver, que piensen qué están sintiendo, qué están necesitando en este momento. Muchos, y sabemos, muchas situaciones de abuso sexual pues tienen que ver con niños que no estaban como sabiendo qué necesitaban en su cuerpo. Un niño que puede estar como consciente de su cuerpo, que puede saber lo que necesita, que está como regulado en el sentido de sus propias necesidades, va a poder pensar en algún momento de peligro, esto no me está gustando, esto me está haciendo sentir incómodo, esto no está bien, ¿no? Como que su voz, como que su intuición, pero de ahí empieza, ¿no? De escuchar tu cuerpo, de escuchar lo que necesitas, de conectar con la experiencia. También es muy importante ayudar a las infancias a saber
que ya han pasado por momentos difíciles, que han sabido superar estos momentos difíciles, que han tenido que tomar decisiones y aunque no sabían mucho la toma de decisiones, fueron muy sabios al tomar decisiones o no, y qué les dio este aprendizaje con respecto a eso, como poder captar la experiencia que han tenido las personas, los niños, y hacerlas y enriquecerlas como parte de herramientas que a lo mejor pueden poner al servicio de cualquier situación. Claudia, ¿cómo voy? Tú me dices si me sigo así arrancando o vamos a hacer dudas. Ustedes díganme cómo vamos. Mira, por el momento sigue de largo, todavía no tenemos ni preguntas ni comentarios, pero ahí van a ir saliendo y yo te aviso cuando haya algo que podamos dialogar. Igual ¿De si ustedes acuerdo? quieren, ajá, igual si ustedes quieren complementar, estoy abierta, ¿eh? Me encantaría también escucharlas. Y bueno, Gracias. la autoconciencia tiene que ver un poco con eso, con escuchar tu cuerpo, pero también tiene que ver con qué estás necesitando en este momento, ¿no? Sabemos que los chavos están expuestos a muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que es un poco la conexión que les podamos hacer a ellos con su propio cuerpo, sus propias necesidades, los que los van a salvar de cosas que consideramos a peligro, ¿no? En este caso pudiera ser, no sé, las adicciones o el alcohol, ¿no? Yo de ninguna manera llamo a la sexualidad peligro, pero para nada, ¿no? Pero sí hay una, pues, distinción que en la sociedad a veces, pues, crecimos con culpas, con tabús, con mitos, con represión, con sexualidad silenciada, que lo único que pudimos pensar al respecto de eso es que era algo como muy grande, como muy castigado, como muy, ¿no? Entonces, ayudar a los chavos a que tengan una autoconciencia y que sepan que tienen derecho al placer, que tienen derecho a la sexualidad, que tienen derecho a la educación sexual, creo que es importante como una semillita para hacer un cambio, ¿no? En este tipo de conciencia. ¿Qué podemos hacer? Ya decía, no dialogar, digo, dialogar y no cuestionar, porque muchos papás cuando consultan o cuando me dan sus inquietudes, dicen es que pues no se puede dialogar de este tema, ¿no? De la sexualidad. Bueno, ¿cómo dialogas, ¿no? Dialogas preguntando, ¿y tú qué piensas? ¿Y para ti qué es? Y contesta. Y eso no es un diálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que se generen diálogos constructivos, diálogos reflexivos, que se generen en las aulas, en las casas, en las familias, en las mesas, ¿no? Simplemente hacer una pregunta o tener una postura diferente, y aquí voy a empezar a hablar un poco de, pues, de la tolerancia, hacer un diálogo, una postura, ¿cómo es recibido en casa? ¿Con qué tono emocional se recibe una opinión diferente? ¿No? Tenemos, porque somos familia, que pensar diferente, ir al mismo equipo, ir al mismo partido político, o podemos en esta casa y en esta sociedad y en esta aula pensar diferente, ¿no? Hay espacio en esta casa, en esta mesa, en esta familia y en esta aula para que cada uno tenga su propia opinión y su propio criterio, ¿no? Todo esto le va a servir al chavo para saberse que su opinión, que su criterio es validado, es respetado, ¿no? Es aceptado. Yo creo que no hay mejor regalo para un ser humano que el hecho de que eres aceptado, ¿no? La aceptación es súper importante. Ya no hablemos de la diversidad de género, que ha tenido una lucha muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, de cuestionarse con las infancias, de dónde viene la idea que tenemos del amor, de dónde viene la idea que tenemos del deseo, de ser hombre, de ser mujer, de construirnos. Podemos pensar, a ver, esta idea de las relaciones yo la tenía porque así crecí, pero quiero seguir con esta idea de las relaciones, con esta idea de solucionar los conflictos, quiero seguir con esta idea de la sexualidad, que realmente pues no somos eh, sujetos de ejercer una sexualidad sana y placentera, o quiero cambiar, quiero tener una migración de identidad, le llaman no repetir patrones, quiero actualizar mi relación con tales personas o con la sexualidad o con el dinero o con
Todo esto es súper importante, pero si generamos justamente estos diálogos y no cuestiones como muy lineales. Yo siempre les estoy diciendo a las personas que me hacen el favor de consultarme que sean compasivos con ellos mismos, porque a veces traen situaciones como muy culpígenas, situaciones como muy injustas al respecto de la sexualidad. Y creo que es importante saberse nosotros como seres humanos, como profesionistas, los consultantes como seres humanos con sus propias inquietudes, con sus propias quehaceres, personas que cometemos errores como todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si creamos un aula por ahí inclusiva, un aula donde se genere esta tolerancia, creo que la actitud ante la sexualidad va a ir cambiando, va a ir moldeándose desde otra forma, ¿no? Como decía, se establecen conversaciones, se dialoga, ¿no? Es importante en estas conversaciones poder llegar a, pues, el resumen o la idea de que la sexualidad no es buena, no es mala, es natural. A todos nos atraviesa, todos tenemos que ver con la sexualidad, todos nos hemos tenido que ver con ese tema, ¿no? Y al mismo tiempo todos tenemos una sabiduría de ese tema, ¿no? A todos nos atraviesa, o sea, la sexualidad no es algo que de verdad le pase a algunos, o sea, le pasa a todos, ¿no? Entonces todos tenemos cierta sabiduría en el tema, ¿no? Y que es importante, ¿no? Estaba un video por ahí que luego se los paso donde estaba un abuelo, ¿no? Y entonces le está preguntando a los nietos, a los sobrinos, todo esto de la diversidad genérica y de el paraguas de ciertos conceptos, que abarca, que no abarca, y entonces un sobrino le dice, abuelo, mira, no tienes que entender todo como está ahora, solo tienes que tener el mismo respeto, ¿no? Entonces creo que tener conversaciones y tener actitudes con respecto a tolerancia, respecto a diferencia, sí, sí puede hacer que empecemos a crear aulas diversas y sociedades diversas, ¿no? Tolerar al otro como somos, o sea, no necesitamos tolerar a una diversidad genérica, necesitamos tolerarnos a todos como seres humanos, porque pues puede haber una diversidad genérica, puede haber una diversidad de gustos, puede haber una diversidad de a dónde queremos ir la mirada, pero yo creo que todos los seres humanos estamos aquí, tenemos un espacio y todos tenemos el mismo derecho de tener ese espacio en la vida, ¿no? ¿Qué hacer, no? Preguntarse en los jóvenes qué hacer con la presión social, ayudarlos a platicar de este tema, ¿no? Porque muchas veces las circunstancias lineales con respecto a la presión social hace que ellos no se puedan como sostener en nosotros, que si bien es una tarea del adolescente irse separando de nosotros, sí es importante que sepan que pueden regresar cada vez que necesitan, aunque se puedan seguir como alejando y diferenciándose, ¿no? Poder platicar, yo platicaba el otro día con una familia donde el chavo me decía, es que mira, yo necesito estar con esta persona que es así porque él es muy líder y entonces igual mejor me junto con él y a veces cuando se pone como muy intenso me separo, pero después vuelvo a regresar, o sea, como ayudar a tener conversaciones y diálogos al respecto de las relaciones humanas, de los vínculos, al respecto de justo cómo establecemos límites, cómo nos relacionamos, no desde una mirada tan totalitaria, tan polarizadora, porque eso segmenta muchísimo cómo sentimos dentro de las cosas, sino desde una mirada un poco más compasiva, donde a veces podemos estar de un lado, a veces de otro, le intentamos por acá, fallamos por acá, como un poquito pues más humano y menos de lleno de expectativa, porque pues de expectativa nos llena también de mucha frustración, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer, dónde colocarme? Ya lo hablé en el ejemplo este de esta persona, ¿no? Hablar del consentimiento, les recomiendo mucho un video de YouTube que hace una equiparación del consentimiento con una taza de té, así se llama, pónganlo en el buscador, consentimiento y taza de té. Conversaciones, ¿no? De externalización de todo lo que queremos. Y bueno, algo que ahora hay gran boga de esto y a mí me encanta es volver a ti, volver a tu centro, volver a tu cuerpo, volver a lo que necesitas, escuchar tu voz interior,
qué intuición, qué te está diciendo acá por dentro, ¿no? Y ahí sí hacer una deconstrucción, porque luego sí tenemos como medio, de alguna manera, disonante lo que nos dice nuestra intuición y lo que nos dice nuestro pasado y lo que nos diría nuestra mamá y lo que nos diría como la religión, ¿no? Entonces, realmente escuchar, si un chavo hace como un ejercicio de autorreflexión y se escucha, o chava o chave y se escucha y dice, a ver, esto estoy necesitando, esto no, esto me convendría, ¿no? Hace como, ahorita voy a hablar de la metacomunicación, hace todo este ejercicio acerca de cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta, qué dice su voz interior, y se habla a sí mismo con el mismo cuidado y respeto que le hablamos a la persona que más queremos o que más sentimos amor, ¿no? Al final, creo que podemos encontrar un campo para que ellos se puedan como desarrollar desde un ambiente diferente, ¿no? ¿Cómo te tratas tú? ¿De dónde salió la forma en que te tratas? ¿No? ¿Te quieres seguir identificando con esta forma o prefieres otra? ¿No? ¿Contactas cuando estás hablando de esto con la culpa o con la responsabilidad? ¿No? Y también, por supuesto que nuestra voz interior, pero también diversas voces. Algo que hace mucho, mucho la diferencia es que ante un tema las personas puedan tener un colectivo de voces. Si yo tengo un tema y voy, Claudia, te pregunto, tengo un tema, necesito que tú me digas tú qué piensas de este tema, pero después voy con mi comadre y le digo que me diga qué piensa de este tema y después voy con un ex supervisor y después voy a tener muchas voces de las cuales tomar para ver qué mejor, qué me conviene de todas esas voces. Yo siempre le digo a mi hijo, relaciónate, y es algo que decía mi papá y hoy también lo dicen mis hermanos, relaciónense, 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 porque de cada relación, de cada vínculo podemos obtener cosas maravillosas, formas de hacer, formas de actuar, formas de limitar, formas de estar en la sexualidad, ¿no? Entonces, analizar y dar voz a diversas posturas en la vida también es una gran riqueza, porque no te vas a quedar con una forma de educar, con una forma de integrar la sexualidad, con una forma de vivir el placer, sino te vas a quedar con diferentes voces y eso va a ser un poco más compasivo a la hora que te estés diciendo cosas, ¿no? A la hora que te estés escuchando lo que realmente quieres o no quieres, ¿no? Hasta acá, si hay alguna pregunta, duda, estamos como justo a la mitad, ayudar a los adolescentes a analizar lo que se está proponiendo desde afuera, ¿no? Oye, este modelo de belleza, ¿crees que va contigo? ¿Te hace sentido? ¿No? Esta situación, pues no nada más es hablar de la pornografía, por ejemplo, ¿no? Pues no, o sea, realmente, ¿qué es a ti esto que te despierta? ¿Qué es este modelo que nos están presentando acá? ¿Crees que es algo con lo cual tú te identificas? ¿Tú pedirías esto? ¿Tú harías esto? O sea, como más reflexivo y menos en torno como nos educaban a lo mejor a nosotros, como en el tono de dar un rollo, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me decía, súbete al coche, me subía y le daba unas vueltas y todas esas vueltas se la pasaba dándome unos rollos, ¿no? Entonces yo decía, no, pues me llevaron a escuchar rollos. Más un poco desde reconocer qué siente el otro también, ¿no? O sea, dónde está y dónde siente el otro, ¿no? ¿Cómo se quiere? ¿Cómo queremos? ¿Cómo nos vinculamos con los demás en cuanto a vinculación, ¿no? Si yo como adolescente estoy viendo que se quieren como se quieren mis papás, pues mejor no voy a querer, ¿no? Porque si eso es querer, pues no quiero querer, ¿no? O si yo veo otro tipo de modelos, cómo los puedo integrar? ¿Cómo puedo integrar que a veces las personas tienen situaciones no tan buenas y a veces muy buenas, ¿no? ¿Qué ayuda en la metacognición? Es reconocer dónde quieres estar parado en valores, pensamientos, creencias, en torno a la sexualidad, al género, a las peleas, al alcohol, a todo, ¿no? Es justamente los niños y los adolescentes están
creando sus propios criterios, creando sus propias ideas. Es súper importante, pues como ya veíamos en la imagen pasada, la tolerancia y el respeto a lo que ellos vayan construyendo como, como su propio pensamiento, porque, pues bueno, nosotros no llegamos a este criterio, a este pensamiento y esta postura hoy así como estamos, no llegamos así de un momento a otro, ¿no? Pasamos por muchos lugares para llegar a esto y entonces tener también con nuestros alumnos un poco la mirada compasiva y saber que están en un proceso, que están forjando su criterio y que esto se va a ir moldeando y modelando, ¿no? Por supuesto que la autorreflexividad es súper importante para esto, ¿no? Que ayuda a no estar como tan a la defensiva, a no estar como tratando de, pues, matar al mundo, ¿no? Volver a tu centro, actividades como respiración, mindfulness, atención plena, todo esto que ahorita está teniendo como un boom, tomarlo como una herramienta porque sí de verdad ayuda a que los niños y niñas sepan dónde están, qué necesitan, ¿no? Estoy necesitando realmente irme con esta persona, qué es lo que estoy necesitando en mi cuerpo, ¿no? Esto me está gustando o solo me está poniendo en peligro o esto, o sea, toda esta parte de metacognición, de hablar contigo mismo, de reflexionar, de preguntarte, de responderte, ¿no? Toda esta voz interior es muy importante a la hora que se están enfrentando, por supuesto, a todos los retos que tiene esta etapa, ¿no? Contactar con tu verdadera esencia, sin mitos, sin tabús, sin juicios. Si hay dudas o comentarios, me avisan. Yo me sigo, me sigo. Un ambiente libre de juicios, ¿no? Recordemos que el sentir y el pensar es propio y es muy subjetivo, ¿no? Es importante pues saber que cada quien tiene derecho a sentir y a pensar diferente y a estar en el mundo de una forma diferente, aunque no nos guste, ¿no? Las palabras como siempre, nunca, nada, todo, y los juicios de valor solo circunscriben a las personas y lo dejan como muy limitado, ¿no? No le permiten ser más cosas, ¿no? Y entonces tratar de ver qué te dicen las palabras que llevas contigo todo el tiempo de ti, de tu sexualidad, de estar en el mundo, ¿no? Y sobre todo si eres un padre, madre, educador, tutor, ¿qué voz te gustaría que acompañara a tu alumno, ¿no? ¿Qué voz te gustaría que lo acompañara? Una voz esculpígena, ¿no? Acusatoria, enjuiciatoria, una voz más humana, reflexiva, flexible, no polar, ¿no? No mirar las cosas como totalitarias. Otra herramienta es vivir el presente, ¿no? A veces los chavos tienen mucha urgencia de tomar decisiones, tienen mucha urgencia de tomar una postura, tienen mucha urgencia de definirse, tienen mucha urgencia de decirle al mundo lo que han encontrado que ellos son. También es muy importante ayudarlos a decidir que no necesitan tomar una decisión en ese momento, ¿no? Las posturas, los sentimientos y las decisiones también se pueden pensar, se pueden repensar, se pueden aclarar, ¿no? ¿Sabes qué estuve pensando? Que sí estuvo muy atropellado ese día, ¿no? Podemos volverlo a hacer. ¿Qué te parece? Puedes tomar un tiempo para pensar, decidir o dar una opinión o postura de algo. Poder entender que todos necesitamos un tiempo para pensar alguna vez algo y conectar contigo mismo, ¿no? Esta es una gran herramienta que puedes llevar en tu mochila interior de alguna manera. Y bueno, pues página de recursos gratuitos, hay muchísimas, hay de mindfulness, de respiraciones, ¿no? Es importante hacernos de todas estas herramientas, contactar nuestro cuerpo y sobre todo, la autorreflexividad. Preguntarte a ti mismo qué de ti, ¿no? Voy a contestar, me voy a defender, voy a callarme para quedar bien o voy a decir mi postura. En este momento es adecuado hablarlo, es útil, es funcional, me puedo parar, pensarlo mejor y hablarlo después. Puedo hacer o decir esto ahorita, me lo guardo para después. Pensar y reflexionar, contrastar, cuestionar, pedir opiniones diversas, ya decíamos, ¿no? Como entre más amplia esté tu red, más recursos vas a tener de cómo vivir
todo. No hay una forma. La sexualidad no tiene una sola forma. Hay muchas formas. Y la sexualidad, pues, para mí, ¿verdad? Es una expresión de un afecto. Pero cada quien puede sentir, expresar y ejercer la sexualidad como cada quien le sea más cómodo. Pero ahí está la tolerancia, ¿no? Un poco de la que hablábamos. Cuestiona la sabiduría de lo que has aprendido de las experiencias previas o indaga más puntos de vista. Futuriza, visualiza cómo te ves en un futuro si tomas esta decisión, si te dices que tú te sientes no binaria, si, o sea, cómo te ves tú en un futuro después de esto. Sabes que los sentimientos pueden cambiar y que los sentimientos pueden cambiar en diferentes contextos, sabes que puedes cambiar de opinión, de sentimiento, ¿no? A veces los chavos con esta misma urgencia pues sienten la necesidad de definir, ¿no? De imponer, de poner posturas, pero de hacerlo rápido y a veces se nos olvida como ayudarlos a decir, ¿saben que se puede cambiar de opinión? ¿No? ¿Sabes que te puedes cambiar de postura? Sabes que estamos todos en un proceso, ¿no? Entonces, una recurso sería no hay que tomar decisiones apresuradas, pero ni niños, niñas, niñas, adolescentes, ni adultos, nadie, ¿no? Piensa, autorreflexiona en el efecto de lo que vas a decir, hacer y decidir. ¿Qué crees o a dónde crees que te pueda llevar esto, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos pensar de la sexualidad? Pues que no solamente es biológica, tiene que ver con cómo nos relacionamos, tiene que ver con el género, con la capacidad de tener o no tener hijos, con la capacidad de cuidarte o no, de pensar en qué va a pasar contigo si tienes una enfermedad sexual transmisible. Es lo mismo que tienes que pensar si pruebas una pastillita un día y que te dicen que es una pastillita que te va a ayudar a lugares magníficos, ¿no? Todas estas cuestiones de la autorreflexividad creo que pueden servir no nada más para la sexualidad, sino para cualquier otro reto al que se enfrenten los jóvenes, ¿no? Saber que tenemos opciones, ¿no? Sabías que cuando te pasó esto tenías esta opción y esta, ¿no? Ayudar a los jóvenes a saber que tienen muchísimas opciones y que no nada más es decidir sí o no, hacer o no, tomar o no. Hay muchísimas otras más formas de resolver las cosas. Eh, si te encuentras, trabajar escenarios posibles, eso es muy bonito también porque los ayuda a colocarse y a tener como un poquito más de empatía para tratar de ver que no es tan fácil estar en ciertos lugares, ¿no? Si te encuentras en esta situación, ¿qué opciones tendrías y qué decidirías? Todo esto potencia el sentido de responsabilidad sobre su propio cuerpo, sobre las relaciones, sobre su bienestar, sobre el placer, ¿no? De alguna manera la agenda de la educación sexual integral se puede ir eh, tejiendo también con la agenda de la autorreflexividad y la autoconciencia y creo que es una forma pues bastante sólida de dotar a las infancias de elementos para hacerlo un poquito más diferente como lo hicimos nosotros, ¿no? La autorreflexividad permite integrar la incertidumbre, ¿no? No pasa nada si no decides, no pasa nada si en este momento no controlas todo, ¿no? La contradicción, la complejidad, la sexualidad no es un fenómeno lineal, sino es una parte de sistemas de emociones, relaciones, influencias, es muchísimas cosas la sexualidad, ¿no? No nada más es hablar del aparato reproductor, ¿no? La sexualidad tiene que ver con todo esto que estamos hablando hoy, con cómo nos relacionamos, si vemos o no vemos en casa violencia, ¿no? Si vemos o no vemos que en casa se habla de la sexualidad, ¿no? Se oculta, se ríe uno de la sexualidad, pone chistes, ¿cómo le hacemos? ¿Qué estamos transmitiendo alrededor pues, de ese tema y de varios, ¿no? Y bueno, me fui derechita, derechita, ¿no? ¿Cómo cambiaría tu opinión si tuvieras en otro contexto, en otra situación? Una carta de mi yo del futuro, ¿no? Esto les ayuda muchísimo a los chavos para ubicarse,
para pensar, para llevar esta autorreflexividad al futuro. ¿Qué es el amor? Para ti, ¿qué es el amor? ¿Cómo deseas que sean tus relaciones? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles te sientes cómodo con esas creencias? Estas son tuyas, son de tu mamá, de tu papá, ¿no? Estas son de tus amigos del fútbol, pero no las compartes con con los de la escuela, ¿no? Cuestionarte tantos y tantos temas al respecto de la sexualidad, creo que nos abre un panorama para mirarla desde integral, desde una forma integral, pero también reflexiva y autoconsciente. Ya ibas a hablar, Claudia, y creo que te quité el micrófono. No, 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 justo ve concluyendo porque ya tengo algunas cosas para dialogar contigo. Sí, ya, pues sería esto, ¿no? Toma decisiones, consecuencias, ejemplos, historias reales, hablarle a tu hijo, a tu alumno de cuando tú eras adolescente, lo que sentías, ¿no? Esto ayuda muchísimo y te saca de una experiencia, pues, seria, dogmática, sino puede ser un poco más como, significativa. ¿Dejo de compartir o seguimos compartiendo? Si quieres, deja de compartir. Esa Va, es la última diapo que sí, tienes, ¿verdad? sí. Y empecemos a platicar un poquito. Justo lo que más nos ha llegado son felicitaciones por tenerte de invitada, que les Ay, parece excelente la información y había un chico que primero puso y luego lo quitó, tal vez no se animó del todo, que normalicemos el uso de la E en vez sí, de femenino y masculino, pero después ponía un dedito hacia abajo. No sé si se refería a que normalizarlo no era bueno o que lo normalicemos sería mejor, de lo contrario sería mal. malo. Pero lo que pienses en relación a normalizar el uso de la E, ¿qué les dirías? Yo creo que es necesario. En mi caso, yo tengo 52 años y todavía me cuesta, ¿no? Creo que es importante visibilizarlo, normalizarlo, integrarlo, como todas las otras partes de la diversidad de la vida. O sea, yo creo que tanto escenario requiere la diversidad genérica o de orientación de- como las otras formas de tener religión o hacer religión, como las otras formas de, o sea, como la diversidad creo que es súper importante, porque mira, a veces por estar dándole como mucho foco, mucha intensidad emocional a algo, terminamos en el mismo círculo de ese algo que no queremos o que sí queremos, ¿no? O sea, como, dime. Yo reflexionaba justo por eso de lo que puso el chico. Yo decía, pues ahora en este momento histórico, en esta sociedad que estamos viviendo, parece necesario normalizarlo hasta que ser chica, chico, ser no binaria, ser trans, ser lo que quieras ser, no importe. Y te traten de igual manera siempre y seamos personas y nos tratemos con respeto, con cariño, con sororidad, con solidaridad, como lo quieran nombrar. Hasta que eso suceda, pues hay que normalizar las posturas políticas para integrar a más personas a una vida digna, ¿no? A una vida justa. Mira, por acá, Areli de la EPO 350 dice, opino que es interesante este tipo de temas, ya que podemos saber más acerca de cada tema, eh, como por dónde estar explorando e irse revisando a sí mismas, a sí mismos, ¿no? Creo que eso, y también pensaba, hay un diálogo también en YouTube entre un chico trans, que ya no es tan chico, Paul Preciado creo que es, y una chica trans, que tampoco es tan chica de joven, que se llama Brigitte.
Batiz, que es colombiana, que han tenido a lo largo de su vida todas las transiciones en su identidad, todas las transiciones en su expresión de género y cómo eso les ha permitido llegar a estar súper felices con lo que son hoy, pero que nada es estático, Sí es. nada es permanente y podemos darnos oportunidad de explorarnos y conocernos y querernos, ¿no? Sí, lo permanente es impermanente, es lo impermanente. Sí, sí, sí. Y entenderlo así nos va a quitar también así el peso, ¿no? De andar cargando que a fuerza tengo que ser algo, ¿no? En cualquier Somos ámbito. procesos, así es, y somos procesos, somos verbos, ¿no? Dicen Nilda Chiaraghi, ¿no? Me cuesta trabajo decir su apellido. El amor es un verbo, ¿no? Somos procesos, el amor es un verbo que se construye, como el amor es una construcción, ¿no? Somos procesos. Y con esa tolerancia podemos ver también al alumnado. Otra cosa que me encantó que estuviste poniendo sobre la charla es que dejemos un poquito de ser tan adultocentristas y decir lo que está bien y lo que está mal, porque es nuestra mirada y nuestra mirada prejuiciosa y juiciosa de adultos, Así, porque cuando éramos jóvenes, que nos brincamos más de una tranca, ¿no? Y claro. no, y no, y no recordamos ahora que somos mamás o docentes, queremos que todas las cosas sean como me dijo mi abuela que eran y que no le hice mucho caso. Mejor informar Así es, y tiene que ver de para la que no. mano, tiene que ver de la mano con el punto anterior también, ¿no? O sea, como eh, de alguna manera, o sea, es mejor tener una empatía hacia saber dónde estuviste, o sea, no eres una cosa hecha ya formada, eres proceso, de dónde vienes, ¿no? Todos estamos en el mismo camino, a todos nos duele algo, ¿no? A todos nos aqueja algo y bueno, se enlaza también un poco con lo anterior. Todos tenemos derecho de estar en esta vida, como Ujú. seamos, ¿no? Tenemos un cachito de espacio en esta vida. Sí, Luis Ángel Lozano Velázquez dice, ¿en qué parte del uso de la E al final de una palabra representa inclusión? Eh, ¿Le explicas o le Tú, explico o cuentas tú y cuento yo? Bueno, yo, eh, ¿cómo lo miro, Luis Ángel, y por qué lo uso? Es una postura política. No es que la Real Academia de la Lengua Española la acepte, ni la va a aceptar porque son un puñado de hombres blancos ilustrados que siguen creyendo que el mundo es de una sola manera. ¿Quiénes piden que usemos la E? Aquellas personas que no se sienten identificados con lo que en este momento representa ser mujer, tradicionalmente, esquemáticamente, estereotipadamente, o con lo que representa ser hombre estereotipadamente. Si yo no me siento feliz con la etiqueta mujer por toda la carga que tiene, y tampoco con la etiqueta hombre, prefiero ser no binario o no binarie o no binaria y prefiero que en lugar de él me digan ella o en lugar de ella me digan ella, porque me quiero zafar de eso, me quiero quitar de encima la carga de tener que ser
como la sociedad dice que debo ser, de acuerdo a mis genitales. Y que me definan unos genitales en una cosa que ya está muy estructurada, no me gusta. Eso es lo que están pensando esos chavos y esas chavas. No, y no significa que sean ni lesbianas ni gays. Pueden ser heterosexuales, pero no se identifican con ser estereotipados en versión mujer, versión hombre. Espero que eso te permita comprender en dónde se están situando quienes se perciben como no binarios, ¿no? Te Que te decía un permita, poco, sí, dilo. no, Clau, que te decía la pregunta que en dónde se manifiesta lo inclusivo, así decía. Al principio preguntó eso y después decía en qué parte el uso de la E al final de una palabra incluye. Pues en que se haga visible que existen personas con esa postura. Así Mira, es. Luis Ángel, por mucho, mucho tiempo, el genérico masculino se usaba para todo. Estabas en una ceremonia y decían bienvenidos. Había hombres y mujeres. Para cortar el discurso, esa es la justificación. Pero lo que no se nombra no existe. En el salón de clases, muchas veces las maestras y los maestros dicen, vámonos todos al patio. Y ahí tenemos que entender las mujeres que nos están incluyendo, porque no dice todas y todos. Pero cuando dicen, van a, eh, los niños van a cargar tal cosa, no se refieren a niñas y niños, solo se refieren a los hombres. Y nosotras tenemos que entender que no, que nos están excluyendo en ese momento. Hemos vivido siglos y siglos switchando cuando sí hablan de nosotras y cuando no, en su genérico masculino. Tenemos alrededor de unos 15, 20 años, incluyendo en nuestro lenguaje mujeres y hombres, niñas y niños, hablando de ellas y ellos. Aunque parezca más largo, es sumamente importante porque nos representa, porque entonces ahora sí estamos incluidas. Y eso es Visibilizadas. sí, visibilizadas y es una postura política. Eso tampoco lo ha aceptado la Real Academia. Y una Real Academia que apenas tiene poquitos años que aceptaron una mujer en sus filas. O sea, tenemos que tener claridad de cuáles son las posturas. La, la idea es que nadie se quede fuera. La idea es que todas las personas que habitan un espacio saben que están siendo vistas, escuchadas y tomadas en cuentas. Cuando tienes personas ciegas con el habla, las incluyes. Cuando tienes personas sordas, usando el lenguaje de señas, las incluyes. Debemos ampliar nuestras capacidades y estrategias como docentes, sí, sin duda, pero ahí vamos, vamos construyéndolas, vamos haciéndolas. Cada vez más profesores, profesoras se ocupan de, si no tienen el lenguaje de señas, hacer pictogramas y dar instrucciones con imágenes para que las personas sordas puedan atenderlas, y a las personas ciegas con el habla también se les va apoyando. Mira acá, Tony dice, a mi punto de vista, hablar sobre este tema es bueno para saber identificar qué nos gusta o descubrir cada parte de nosotros, cómo va cambiando, y podría decirse
que en todos los sentidos. Claro, no solo en la parte de nuestras orientaciones sexuales o nuestras identidades genéricas, sino también en nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestros placeres y placeres de todo tipo, ¿no? Yo creo que eso también. ¿Algo que quieras agregar a eso? ¿no? Yo creo que está acertada y vuelvo a repetir, ¿no? O sea, de alguna manera eh, poner el acento y poner el tono, no sé si termina siendo contradictorio, ¿me explico? No sé si termina siendo contradictorio, porque pues al final sí se requiere la visibilización, ¿no? Pero seguir en el mismo lugar hace que haya una distinción que no siempre, de alguna manera, ha sido, pues sí, respetada, mirada, ¿no? Hay mucha como mala interpretación y como que se ha llevado esto a otros lugares también, ¿no? No tan positivos. Y creo que a veces ah, tenemos también una postura de para mí solo existe. Y Ujú. en el para mí solo existe, deja fuera un montón de gente, Sí, pero te decía también en la presentación, varias voces, varias miradas, varias formas. ¿sí? Y lo fundamental es que todas y todos puedan desarrollarse, todas y todos puedan crecer, todas y todos se sientan eh, felices en las aulas, en las escuelas. Creo que eso es lo Aceptados. más importante para construir ciudadanía, pues respetuosa, libre de violencia. Por acá llegó otro comentario. Cassandra dice, me parece muy interesante este tema, ya que así nos damos la libertad de cuestionar eh, y escuchar nuevas opiniones para no quedarnos con una sola forma de mirar, una sola ideología, dice Cassandra por acá. Pues sí, Justo esa es la y idea. contrastar, como tú decías, ¿no? No importa si la información viene de diferentes lugares donde puede ser muy contrastante, está bien, así formo mi criterio, así normo mi propia opinión, escuchando a Comparo, todas. Ajá, reflexiono, planeo, medito, veo dónde me quiero posicionar, me siento cómodo en esa posición, ¿no? Pruebo, no tengo que acertar a la primera, pruebo y puedo retractarme. Puedo entrar y puedo salir de posturas, de miradas, de lugares, de premisas, de creencias. Se vale. bien, por acá otro chico dice, es muy bueno la reflexión que nos da, ya que nos ayuda a saber qué hacer con nuestra sexualidad y reproducción. Y sí, por favor, nada más demoren la reproducción hasta que estén seguras, seguras de quererse reproducir, ¿no? Sí, que sea Buen punto. como una decisión bien pensada, porque está bonito ser papá o mamá, pero deseándolo y haciendo lo necesario para que sea una vida feliz, ¿no? Así es. Sí, Cuando haya un espacio físico y psíquico también para una criatura, ¿no? No como lo que vimos en las noticias hace unos días, oh, sí, sí. Sí, ¿no? infórmense mucho y Exacto. disfruten su sexualidad, que sea placentera, que sea gozosa y que les genere mucha alegría en vez de preocupaciones, ¿no? Así Infórmense es. mucho.
Sí, placer, sí. alegría, confort, comodidad, autoconocimiento, ¿no? Autoobservación. Ajá. Bueno, pues no sé, María Aurora, pasamos a los anuncios que regularmente hacemos después de una charla. Hacemos unos anuncios para poder invitar a quienes nos escuchan. Y eso se los ha hecho María Aurora, vale. Claro que sí, Julieta, muchísimas gracias. Muy interesante para ayudar a chicos y chicas al proceso de autorreflexión. Bueno, nosotras somos Educaréis, y digo nosotras no porque seamos puras mujeres, pero para un poco contravenir el término de nosotros, somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para Docentes. Tenemos muchos canales para llegar a ti. Por ejemplo, tenemos un grupo de Telegram que se llama Educaréis, en donde si te inscribes, podrás recibir una cápsula de información de educación integral en sexualidad para utilizar en tus clases. También estamos en Facebook, en donde ya llegamos a 11,000 seguidores, los cuales me da muchísimo gusto. Estamos en Instagram, todos estos webinars están en nuestro canal de YouTube. También invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, en donde podrás encontrar más de 130 videos con los webinars que hemos hecho en los últimos 3 años. Tenemos también un WhatsApp en donde te podemos integrar a los grupos. Tenemos un correo electrónico, tenemos TikTok y tenemos nuestro Google Site. Te invitamos a que nos envíes un correo, un mensaje de WhatsApp al teléfono que estaba por ahí. Ya está también en los comentarios para que te inscribamos a cualquiera de estos canales. Adelante, Clau. Gracias. Y por último, nada más decirles, la próxima semana tenemos a Yeshua Hinojosa, él es antropólogo y nos va a hablar de arte activismo, una alternativa para sensibilizar y humanizar. Y bueno, algo parecido estaremos platicando por acá. Pues nuevamente mil gracias. Fíjate que llegó un comentario final que no quisiera dejar de compartir. Eh, es de Michelle. Dice, yo opino que es un enfoque fundamental para el desarrollo pleno de las personas, ya que abarca no solo la dimensión biológica, sino también la psicológica, la social, la afectiva y ética. Su importancia radica en permitir que las personas conozcan y comprendan su cuerpo, desarrollar relaciones sanas, respetuosas, tomar decisiones informadas sobre su salud y reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. Así es, qué bonito. Yo creo que hizo una condensación de lo que hablamos. Qué bonito, muchas gracias. Pues Pues muchas muchas gracias, gracias. Julieta, nuevamente, y los esperamos por acá todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Terminamos la transmisión.